¿Qué tal? Antes que nada, mi agradecimiento por su compañía. Hoy tenemos un tema apasionante, los refrescos. Se les ha satanizado hasta lo indecible y hay incluso quien los califica de veneno. Las aguas saborizantes, de las que somos grandes consumidores, se convierten en causa de obesidad, de diabetes, de caries y hasta de muerte. ¿Será un mito tanto horror o se trata de una realidad? Pilar, presentamos a los expertos. Por supuesto, Catalina. Y no olvidemos que México es el mayor consumidor de refrescos por persona del mundo. Pero vamos con nuestros invitados. Damos la bienvenida a Emilio Gutiérrez, doctor en Economía por la Universidad de Brown y profesor investigador de tiempo completo del Departamento de Economía del ITAM, donde, junto con otros investigadores, realizó un estudio sobre el impacto del impuesto especial a refrescos y comida chatarra. El doctor Emilio se especializa en temas de economía ambiental, economía de la salud y evaluación de políticas públicas. Nos acompaña también Ana Larrañaga, egresada de la Universidad Anáhuac, es nutrióloga y educadora en diabetes. Actualmente ejerce como directora de proyectos en salud crítica, organización civil dedicada a evaluar políticas públicas en materia de obesidad y enfermedades crónicas. Es también miembro de la Coalición Contrapeso y la Alianza por la Salud Alimentaria. Bienvenida, Ana, y empezamos, si te parece, contigo. Muchas gracias. ¿Qué tan dañinos son los refrescos? Las bebidas azucaradas en general, no únicamente los refrescos, sí han demostrado ocasionar daños en la salud. Específicamente hablando en México, los refrescos representan el 70% de la ingesta de azúcares añadidos en la población. Es decir, son la principal fuente de azúcares añadidos que consumimos los mexicanos. No significa que únicamente estén presentes en los refrescos, pueden estar presentes en muchos otros alimentos empaquetados principalmente, porque por definición los azúcares añadidos son justamente los que se añaden mediante un proceso industrial, a diferencia de los azúcares intrínsecos, que son, por ejemplo, los que podemos encontrar en una manzana, ¿no? La diferencia es que en un alimento en su estado natural, estos azúcares vienen acompañados de fibra, de vitaminas, de minerales o de otros nutrientes. Entonces, el efecto de estos azúcares es muy diferente en el organismo. A pesar de que habláramos de las mismas calorías, ¿no? 100 calorías de una manzana que contiene azúcares o 100 calorías de un refresco que contiene azúcares, no vienen acompañados de los mismos nutrimentos, ocasionan un efecto muy diferente al metabolizarlo. La manzana, en este ejemplo, por ejemplo, no ocasionaría un pico de glucosa, un pico de insulina, ¿no? El refresco sí. Es por eso que son pues un factor de riesgo para diabetes tipo 2 y para enfermedades cardiovasculares. Nuestros vasos sanguíneos se lastiman, ¿no? La capa interna se lastima cuando tenemos picos de glucosa muy elevados en la sangre. Entonces, es por eso que también están relacionados con enfermedades cardiovasculares, incluso si no existe obesidad o sobrepeso. Esto significa que una persona con un peso normal también podría estar en riesgo de desarrollar enfermedades crónicas, incluso si no tiene este exceso de peso. Emilio, ¿por qué nos gustan tanto a los mexicanos las aguas de sabor? Dices algo súper interesante que tiene que ver con la historia sobre si son los refrescos los que efectivamente hacen daño y son malos para la salud. Creo que es indiscutible que el consumo de azúcares refinadas, añadidas a lo que sea que nos estamos comiendo, sobre todo a productos líquidos, hace daño, pero en particular en el contexto mexicano, no es necesariamente cierto que sean solo los refrescos la fuente de este tipo de azúcares combinadas con agua. Y el contraejemplo obvio es que un porcentaje altísimo de los hogares en México hacen agua de sabor en su casa a la que le ponen azúcar. Esto es equivalente a tomarse un refresco y nos gusta el agua dulce, nos gustan las bebidas azucaradas y no todas las bebidas azucaradas que consumimos en México en particular las catalogamos en la calle e incluso en la ley como refrescos.
Porque Ana, a veces, como dice Emilio y como dijiste tú, todos somos conscientes de que los refrescos pues, no son excesivamente saludables, sobre todo si los tomamos en cantidad considerable. Pero muchas veces tratamos de sustituir y decimos, no voy a tomar refresco y me tomo un jugo o me tomo un agua de frutas a la que le he añadido azúcar, y es peor el remedio que la enfermedad, ¿no? Sí, en realidad todas las bebidas azucaradas ocasionan este daño. Los refrescos han sido particularmente señalados porque, como mencionaban, un agua preparada en casa también puede tener mucho azúcar que nosotros mismos añadimos. Aquí la diferencia es que al nosotros tener la oportunidad de preparar nuestros alimentos, nosotros somos quienes controlamos la cantidad de azúcar que se le añade. Una botella de refresco puede tener hasta 12 cucharadas de azúcar. Uno de estos tés, que no son tés que venden, tiene más de 12, tiene de 15 a 17 cucharadas de azúcar. Alguien que se prepara un té en su casa le echa 2, 3 cucharadas de azúcar a la misma cantidad de líquido, mientras que Ana, en una botella... Perdón, pero no estoy muy de acuerdo en la cantidad de azúcar que usa la gente. Por ejemplo, en las comunidades indígenas es imposible que te den un café sin 4 o 5 cucharadas de azúcar. Sí. Yo creo, ¿hay alguna cuestión en el mexicano que lo incita a tomar tanta azúcar? Es una cuestión, por una parte, de gustos, de costumbres. Efectivamente, hay gente que le agrega más azúcar a sus alimentos. Por ahí la diferencia es el control que tú tienes al tú ser la persona que decide cuánto añadirle, mientras que en una bebida ya preparada no tienes la posibilidad de reducir el azúcar que tiene, ¿no? Y la gente pues no sabe interpretar las etiquetas. Se ha demostrado que son extremadamente difíciles. La última en Salud revela que la minoría de los mexicanos es quienes la comprenden. Entonces, realmente es por eso que son señalados. No significa que sean la única causa de la obesidad, porque estamos hablando de una enfermedad multifactorial. Entonces, se deben atacar todas sus causas. Pero Emilio, de acuerdo a los estudios que tienen ustedes, ¿por qué entonces se consideran tan dañinos? ¿Tienen otras sustancias? Déjame regresar a tu pregunta anterior, en donde tu pregunta es ¿por qué la gente consume refrescos? Y yo creo que no tenemos una respuesta todavía. Yo creo que para diseñar políticas públicas que traten de disminuir el consumo de refrescos, tenemos primero que entender por qué es tan alto el consumo de refrescos en México. No estamos seguros, pero yo tengo una serie de hipótesis que pueden, en cierto sentido, informar alrededor del debate sobre si es o no una buena idea tratar de prohibir o de desincentivar el consumo tan alto de refrescos. Uno es que son una fuente de calorías, son una fuente de energía muy, muy barata con respecto a muchas otras de las fuentes de energía y la comida en general. México tiene un porcentaje muy alto de la población que tiene niveles de ingresos muy, muy bajos y que por muchos años tuvieron niveles de desnutrición increíblemente altos. No estoy diciendo que los refrescos cumplan con las necesidades nutricionales, con todas las necesidades nutricionales, pero sí son una fuente de energía. Una posibilidad es que mucho del consumo de refrescos se deba a que la gente está buscando fuentes baratas de calorías. La otra es que México, si bien hemos hecho muy grandes avances en la construcción de infraestructura para proveer de agua potable a la población de este país, todavía hay muchas regiones en este país en donde el agua que te puedes tomar en tu casa en vez de un refresco es de muy, muy mala calidad. El 90 y pico % de la población tiene acceso a agua potable, pero el porcentaje de estos hogares que tienen acceso a agua potable, que tienen acceso a agua potable limpia, que no signifique un daño a su salud, es un número para el que no tenemos información o para el que hay increíblemente poca información. Para el 5% que no tiene acceso a agua potable, sabemos que al menos la mitad tiene acceso al agua que puede sacar de un pozo o del río que está cerca de su casa, es agua que contiene muchísimas bacterias que son increíblemente dañinas para la salud. En este contexto, a lo mejor, la otra explicación alrededor de por qué el consumo de refrescos es tan alto en este país es porque la gente está tratando de evitar consumir agua de mala calidad. Emilio, pero
de la misma forma que a esta gente les llevamos refrescos, ¿no les podríamos llevar agua embotellada de buena calidad? Podríamos, por supuesto que podríamos. Y parte de la pregunta aquí que tiene que ver con lo que estaban diciendo es que la gente puede elegir ponerle azúcar a lo que sea que se está tomando, si creemos que la decisión que está tomando, si ellos creen que esa decisión, ¿no?, es la mejor para ellos. La historia sobre por qué preferimos que tomen agua endulzada en su casa, por ejemplo, que refrescos, argumentando que no conocen el contenido de azúcar en los refrescos que se están tomando, supone y necesita, por definición, que los individuos no sepan que los refrescos contienen azúcar. Y la misma Ensanut a la que te referías hace un ratito sugiere todo lo contrario. Más del 80% de la población está increíblemente consciente del daño que provocan los refrescos a la salud. Saben que causan obesidad, saben que causan diabetes, hipertensión, caries, todas las horribles consecuencias que sabemos tiene el consumo de azúcares. Son consecuencias de las que la población está consciente. Y si está consciente y puede tomar la decisión sobre si comprar estos productos o no comprar estos productos, no sé muy bien en qué es distinto a que tome la decisión sobre si ponerle o no ponerle azúcar al agua que se está tomando en su casa. Ana, pero para disminuir el azúcar y demás también las refresqueras han sacado multitud de productos bajos en calorías, sin cafeína, sin lo carbonatado, sin los gases. ¿Son más saludables o no? ¿O estamos equivocados también? Realmente no es que sean un producto más saludable, porque en sí mismos no son un producto saludable. Ninguna guía nutrimental ni alimentaria de ninguna parte del mundo recomienda el consumo de bebidas azucaradas, ninguna, ¿no? De hecho, en México tenemos la jarra del buen beber, que es una representación gráfica de las recomendaciones de ingestión de líquidos para la población mexicana, y las bebidas azucaradas están catalogadas como 0 vasos, es decir, no se recomienda su consumo. Incluso bebidas deportivas, que las consumen mucho los jóvenes que hacen ejercicio, pero realmente solo se recomiendan para deportistas de alto rendimiento y después de sesiones en las que puedan tener una deshidratación considerable. Sin embargo, se ofertan como una alternativa para cada vez que se realiza ejercicio, ¿no? Perdón, Ana, vamos a una breve pausa. Regresamos de inmediato. Después de esta pausa queremos seguir con Ana. Una pregunta en torno a lo que estabas diciendo. ¿Son adictivos los refrescos? Porque estamos hablando de la ansiedad que tiene el mexicano, la necesidad de consumir azúcar para tener energía o no. Pero sí está visto que no es muy común que nos tomemos solamente una latita de vez en cuando, sino que tenemos la ansiedad de una tras otra y que nos hace falta. ¿Es por el azúcar? ¿Es por la cafeína? ¿Por qué es esto? Bueno, en general los azúcares tienen un efecto de generación de placer en el cerebro, ¿no? Estimulan ciertas sensaciones de placer, entonces sí pueden generar adicción, ¿no? Gente que está buscando constantemente una sensación de bienestar puede encontrar esa respuesta somática consumiendo azúcares. Otra cosa que se ha visto es que las bebidas como tal, no solo las azucaradas, sino que las bebidas no pueden causar saciedad, o sea, no llenan nuestro apetito, pueden llenar nuestro estómago. Tontas que se dice. Las calorías líquidas, ¿no? Ajá. En general, los líquidos no llenan nuestro apetito, pueden llenar nuestro estómago, pero esto se elimina con mucha rapidez a través de la orina, entonces volvemos a tener hambre. Entonces, realmente es una ingesta muy elevada de calorías que no llena nuestro apetito y volvemos a comer y volvemos a comer. Y hablando específicamente ya de bebidas azucaradas, este pico de azúcar que les comentaba tiene que ser tratado con la insulina. Nuestro cuerpo tiene azúcar muy elevada y tiene que salir la insulina para tratar de bajarlo y hacer que entre a las células, porque si no se queda en la sangre y eso le hace daño a nuestras venas, ¿no? Pero justamente cuando la insulina entra y hace que todo ese azúcar que consumimos ya esté en las células, pues nuestras reservas de azúcar, digamos que otra vez bajan, ¿no? Entonces otra vez nos vuelve a dar hambre. No, es por eso que también la saciedad no se mantiene durante mucho tiempo como cuando consumimos alimentos con fibra o proteína. Emilio, en un intento por bajar el consumo,
se les aplicó un impuesto especial, impuesto que pagamos los consumidores. En efecto, ha tenido resultados. Tú tienes una investigación. Sí, ha tenido, más que resultados, yo diría si ha tenido algún impacto. ¿Y qué impactos son los que ha tenido este impuesto? Los primeros son los obvios y creo que son como los que la gente que estaba en contra de impuestos de este tipo sacó a la luz desde hace mucho. El primero es que es un impuesto que en la práctica pagamos todos. No es cierto que solo lo pague la gente que sufre sobrepeso, obesidad o diabetes, porque la prevalencia del consumo de refrescos en la población es altísima y toda la población, más del 70% de la población consume refrescos. Entonces es un impuesto que estamos pagando todos. Y la segunda es alrededor de si cumplió con su objetivo. Lo cual implica que es un impuesto recaudatorio. Es un impuesto recaudatorio y también es un impuesto, y esta también es una conversación que la gente ha tenido desde hace mucho, es un impuesto profundamente regresivo. La gente de menores recursos gasta un porcentaje mucho más alto de su ingreso en comida y en particular en refrescos, y por lo tanto la carga impositiva de este impuesto es muchísimo más alta entre la gente de menores recursos. Estas son las cosas obvias que la gente sabe desde el principio, pero la razón por la que pasamos el impuesto, por la que México estuvo de acuerdo en pasar este impuesto, era con el objetivo de reducir el consumo, ¿no? Hay distintos estudios que tratan de medir el impacto del consumo, el nuestro no es el único, y todos encuentran que efectivamente el consumo de refrescos disminuyó después de la entrada en vigor del impuesto. ¿Cómo en qué porcentaje disminuyó? Ahí es donde hay debate, es difícil medirlo. El cambio inmediato en el consumo, es decir, del 31 de diciembre de 2013 al 1 de enero de 2014, es alrededor del 6%. Hay quien sugiere que puede adivinar cuánto habrían consumido los individuos un año después de la entrada en vigor del impuesto y dicen que si consideramos esto, el impacto fue más grande. Nuestro estudio no dice esto, nosotros encontramos una disminución de alrededor del 6% en el consumo de refrescos. El asunto está en que el impuesto no solo tuvo un impacto en el consumo de refrescos, tuvo un impacto en la composición de la canasta de consumo de la gente. La gente cambió la composición de su consumo y aumentó el consumo de otros productos para compensar por el aumento en el impuesto. Lo que nosotros hacemos, que somos los primeros que lo hemos hecho y los únicos que lo hemos hecho, fue a partir de una base de datos increíblemente detallada sobre el consumo de los hogares semanal, con el código de barras de todos los productos que consumen, contratamos un equipo de asistentes que se fueron a todas las tiendas del país a capturar de las etiquetas, que si bien son difíciles de leer, están, el contenido calórico y de otros nutrientes de todos los productos que la gente consume. Y vimos cómo cambió el consumo de calorías y de azúcar y de otros nutrientes alrededor de la entrada en vigor del impuesto. Y sí, el impuesto de azúcar, el consumo de azúcar, disminuyó, de azúcar totales, el del total de azúcar disminuyó alrededor de 2 o 3%. ¿El de total o solo de los refrescos? Este 2 o 3% corresponde a la disminución en el consumo de azúcar que trae consigo la disminución en el consumo de refrescos. Pero el consumo de calorías totales no cambió. Es decir, la gente dejó de consumir refrescos para comprar otros productos con alto contenido calórico y como resultado, pues no necesariamente ¿Puedes poner algún están ejemplo? consumiendo otras calorías. Yo Es dejé difícil. de tomar un refresco y ¿qué? ¿Qué compré a cambio? Un buen ejemplo es la leche, que tiene muchas calorías y también es líquida y no está necesariamente probado que sea tan buena para la salud y no tiene impuesto. El consumo de leche aumentó un poco alrededor de la entrada en vigor del impuesto y en ese sentido compensó la gente la disminución en calorías por refrescos por consumo de calorías de leche. Es un ejemplo anecdótico, es difícil saber lo que pasó en general, pero la composición completa de la canasta de consumo de la gente cambió. Pasaron otras cosas. El consumo de grasas saturadas aumentó, porque para poder comprar, para poder satisfacer tus necesidades con el mismo presupuesto y ante un impuesto, la gente posiblemente esté comprando productos de menor calidad. Entonces, la canasta de consumo... ¿Chatarra? La comida chatarra tiene impuesto, pero el impuesto es distinto al impuesto a los refrescos, entonces los incentivos que genera son otros. Y lo que nosotros medimos es el contenido total, o sea, el contenido en nutrientes de la canasta de consumo total, y la canasta de consumo total tiene más grasas saturadas y más sodio que la canasta de consumo que la gente consumía antes de la entrada en vigor del impuesto. Entonces, si bien disminuyó el consumo de azúcar en algo así como el 3%, el consumo total de azúcar, también aumentó el consumo de sodio y también aumentó el consumo de grasas saturadas y al final del día encima el consumo de calorías no parece haber cambiado.
A ver, Ana, pero sin embargo, organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, están recomendando aplicar esta medida en todos los países. Esta medida que es gravar con un impuesto a los refrescos. ¿Estás de acuerdo o no? Estamos completamente de acuerdo. Y esto o sea, ¿estás en contra de lo que dice Emilio? un poquito se sobreponen aquí, hay varios estudios. Existen otros estudios realizados por el Instituto Nacional de Salud Pública que evalúan el mismo periodo de tiempo y lo han hecho desde que se implementó el impuesto. Sí han encontrado esta reducción de consumo inicial de alrededor del 6%, como mencionaba, y que ha ido creciendo, ¿no? Para 2015 ya era de alrededor de 9.7%. Puede no sonar como algo muy grande, pero es una reducción pues significativa, porque antes estábamos en alrededor de 163 litros per cápita al año. Ahora, esta parte del total de calorías, estamos alrededor de 6 litros menos. 6 litros menos per cápita. Ana, pero de acuerdo a un investigador estadounidense, lo que se ha reducido es el equivalente a un poquito, unos mililitros de una lata pequeña de refresco, lo cual equivale a 14 calorías. Existen muchos estudios aquí sobre el impuesto. Los que les comento sobre el INSP tienen proyecciones de qué sucedería si se mantiene este impuesto, que actualmente está de 10%, aproximadamente $1 por litro, de aquí a 2030. Y se podría reducir hasta 134,000 casos nuevos de diabetes tipo 2. Ahora, sobre lo que comentaban de las calorías, sí me gustaría hacer una acotación un poco breve, porque aunque calorías son solo una unidad de medida, imagínense que son kilos, ¿no? Y no es lo mismo un kilo de plumas que un kilo de plomo, pues puede incrementar o mantenerse el consumo calórico, pero si cambia y deja de ser por azúcares, eso es algo positivo. Los azúcares sí se ha comprobado que causan este daño, y no es lo mismo consumir calorías que provienen de azúcares de un refresco a consumir calorías que vienen de frijol o de otros productos de consumo básico. Y bueno, también se ha hablado mucho sobre que las familias de menores ingresos han sufrido más este impuesto. Sin embargo, lo que los investigadores consideran, y por lo que la OMS y la OCDE y la OPS recomiendan, es que las familias de menores ingresos también son las que tienen menor acceso a salud, las que tienen menor acceso tanto físico. No existen clínicas en todas las zonas rurales del país. Entonces, las personas de menores ingresos son las que más nos preocupan que adquieran estas enfermedades crónicas, porque son las que menos control van a tener. Pero desafortunadamente, Emilio, si por ejemplo hablamos de los trabajadores de la construcción, son personas que salen a chambear, que necesitan una fuente de energía y que desafortunadamente no pueden llevarse al trabajo lo que les hace falta. Sí, déjame decir nada más dos cosas. Efectivamente hay muchos estudios sobre el impacto del impuesto a los refrescos, pero pensando en lo que dices tú, incluso los estudios más optimistas dicen que el impuesto a los refrescos redujo el consumo de refrescos en 12 mililitros al día. 12 mililitros al día representa un porcentaje bajísimo, bajísimo del total de calorías que consumen los mexicanos. Y cuando el Instituto Nacional de Salud Pública mide el impacto en casos de diabetes evitados y dice vamos a evitar 132,000 casos de diabetes en quién sabe cuántos años, al final del día suena como un número increíble, pero el otro número que ellos mismos calculan es que este impuesto va a reducir las tasas de obesidad y sobrepeso, cuando lo ponen en otros términos, en alrededor de 1 o 2 puntos porcentuales en los próximos 10 años. En México, el 40% de la población sufre sobrepeso y el 30% de la población sufre obesidad. Una política a la que le estamos dedicando tantísima atención, que lo que va a conseguir es reducir la prevalencia de obesidad y sobrepeso en 2 puntos, de estos 70 puntos que suma la prevalencia de obesidad y sobrepeso en México, creo que es una política que, si bien a lo mejor no es una locura, no es una política en la que tendríamos que estar
dedicándole tantos programas de tele, tantos artículos de periódico y tantísima atención, porque no es la Y solución. tanto gasto, ¿no? Pilar, quedan desafortunadamente 2 minutos. Podríamos ir a conclusiones, 1 minuto para Sí. cada uno. Gracias. Pues yo cerraría diciendo que los impuestos especiales a bebidas azucaradas son un componente dentro de una estrategia que debe ser integral, es decir, todos los engranajes tienen que girar y tienen que existir para que el reloj pueda dar la hora, ¿no? Entonces, esta es una pieza de ese engranaje, no se puede quitar porque por sí solo ninguna política va a acabar con el sobrepeso y la obesidad, tiene que estar acompañada de muchas otras políticas, pero se tiene que mantener. Gracias, Ana. Emilio. Yo quiero concluir con lo que dije hace rato. No sé si haya que quitar el impuesto o dejarlo, pero lo que sé es que no es la solución. México y el mundo en general están viviendo un problema serio alrededor de las crecientes tasas de obesidad y sobrepeso y es urgente que nos sentemos a pensar en serio cómo resolver el problema y en diseñar políticas públicas que efectivamente se hayan probado exitosas y que puedan contribuir significativamente a combatir esta epidemia. No creo que el impuesto a los refrescos o el impuesto a la comida chatarra sea suficiente, sin duda no es suficiente, y ni siquiera creo que los costos asociados con medidas de este tipo sean suficientemente pequeños para que los beneficios que obtenemos por medidas como estas sean justificables. Mil gracias a nuestros invitados y mil gracias a usted, querido amigo, que está ahí enfrente. Ya sabrá lo que han dicho. Usted tomará la decisión si sigue tomando refresco, si ya no va a tomarlo. Nos vemos en la próxima emisión de Mitos y Realidades.